Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Padre José Daniel Escalona y te invito a que juntos escuchemos ecos del Evangelio por Clave de Sol, una nueva forma de escuchar, compartir y meditar la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. He querido hoy proclamar el Evangelio para empaparme un poquito más de acuerdo a la enseñanza preparada para este día, la cual de antemano les digo que no está centrada en hablar de Jesús de la misericordia. Ya han habido muchos años desde que soy párroco en la cual se ha desglosado, se ha meditado, se ha dicho sobre esta experiencia de Faustina allá en Polonia, la cual es considerada la secretaria de la misericordia
y que a través de su experiencia hoy el mundo entero puede decir: Jesús, en ti confío. En ese Jesús en la cual nos reunimos, en la cual nos congregamos, y que ciertamente es inmensamente rico en misericordia y amor para con todos y cada uno de nosotros. Hoy la enseñanza va en sintonía de la comunidad que sigue y que cree en ese Jesús misericordioso, a ese Jesús nuestro Señor, y que tenemos un personaje central dentro de este evangelio que hemos escuchado. Podríamos nosotros hoy preguntarnos y decirnos: ¿cuál es la comunidad que requiere y que necesita Tomás, el incrédulo, aquel que no quiere creer, aquel que constata por su actitud que para poder creer tiene que tocar, tiene que ver, tiene que con sus sentidos estar seguro y constatar de que realmente el Señor ha resucitado? Me llama la atención de Tomás que le apodan el gemelo o mellizo. Y cuando se nos habla de gemelos o mellizo, quiere decir que hay otra persona idéntica a él, igualita a él, dos gotas que tienen entonces un gran parecido en lo físico y muy poco en lo espiritual o el carácter. Se habla de cuando se gesta en el seno de una mujer dos niños, los morochos o los gemelos. En los morochos hay gran diferencia. Uno es bajito, otro es grandecito, uno es blanquito, otro es negrito, uno es tremendo, 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 y el otro casi boca abierta. Y hay grandes diferencias entre ellos. Y están los gemelos, que lo repito, son idénticos, son muy, pero muy, muy similares. Detallándolos bien, a los dos se le pueden encontrar algunas diferencias. Y esto acontece con Tomás, que no era gemelo, no era que tenía un hermano gemelo. Le decían el mellizo o gemelo porque, según los exégetas bíblicos, tenía muchos parecidos físicamente hablando con nuestro Señor Jesucristo, pero que en su actuar, en su desenvolver en la fe, era totalmente distinto. Mire la cara que tiene al lado y míresela bien. Ese posiblemente es el mellizo de Tomás, el incrédulo, porque a nosotros como creyentes nos pasa como Tomás. Tenemos que ver, tenemos que tocar para poder creer. Y lo decía ayer, lo repito hoy en este evangelio, donde el Señor le dice a Tomás: tú crees porque has visto, pero dichoso aquellos quienes no han visto. Y por ello nuestra fe en nuestra comunidad juega un papel muy importante, porque no podemos nosotros, mis hermanos, hacer comunidad, sentirnos parte de una iglesia y al mismo tiempo llamarnos discípulos de Jesús,
cuando realmente no creemos y no está bien afianzada nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, aquel que ha proclamado en muchas ocasiones lo que tenía que acontecer en el Hijo del Hombre, el que tenía que padecer, el que tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Por ello, en este tiempo de Pascua, lo decía ayer, es el tiempo del anuncio, es el tiempo de proclamar la resurrección y al mismo tiempo proclamar nuestra fe en el resucitado. No es tratar a Jesús como un muerto. Ciertamente Jesús murió, pero no se quedó en la tumba, no se quedó en la muerte. El Señor ha resucitado y da testimonio a muchos discípulos, a muchas mujeres, y hoy también el Señor nos recuerda en este Evangelio: así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Pero no podemos ir a proclamar, a anunciar, cuando realmente no estoy convencido, cuando realmente mi fe es vaga, cuando realmente mi fe no da frutos. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que tener obras concretas. No es solamente tener buenos propósitos, no es solamente tener metas, no es solamente vivir una liturgia, no es solamente experimentar o hacer un rosario, una oración, un vía crucis. Es que eso que hago yo lo pueda vivir, lo pueda sentir y al mismo tiempo poder vivir y sentir al resucitado y darle el lugar que Él tiene que tener en nuestra comunidad, en nuestra iglesia y sobre todo en nuestro corazón. Dice el evangelista que Jesús se apareció y se colocó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. No podemos ser comunidad teniendo un Jesucristo aparte. No podemos ser una comunidad que no experimenta la paz que le concede Jesucristo. No podemos ser una comunidad que simplemente se sienta a calentar un banco. No solamente podemos ser una comunidad que está y no está. Y creo que esto lo he dicho en muchas ocasiones y se lo he recargado mucho a los niños y a los jóvenes en las Eucaristías que se hacían para ello: calentar un banco y pensar en pajaritos preñados, porque realmente no tenemos o no centramos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra comunidad. Por tanto, mis hermanos, cuando no se tiene a Jesús, el resucitado, como centro y culmen de nuestra vida, se experimenta entonces algo muy mal en nuestro ser. Se experimenta la soledad, se experimenta el declive, se experimenta el desánimo, se experimenta incluso la oscuridad del enemigo, que siempre busca y que siempre está latente para hacernos sucumbir, hacernos caer, pecar, para ofender a ese Dios bueno, a ese Dios compasivo, a ese Dios misericordioso. Por ello el Señor tiene que estar en el centro de todo lo que nosotros hagamos, para de esta manera nosotros ser una comunidad viva,
una comunidad que realmente profesa la fe. Hoy vemos en Tomás los dos extremos, el extremo de ser incrédulo y el extremo de ser entonces un verdadero creyente. Incrédulo porque él mismo lo dice, él mismo lo proclama, diciendo: hasta que no vea, hasta que no toque, hasta que no meta mi mano en los agujeros, no creeré. Y Jesús, que nuevamente se aparece, Jesús le dice: ven, Tomás, ven, acerca tu dedo, acerca tu mano y métela, para que no sigas dudando, sino que puedas creer. Y allí hace Tomás una profesión de fe, una de las más completas de la Escritura: Señor mío y Dios mío. De corazón, desde lo más profundo de sus entrañas, dice y pronuncia estas palabras Tomás. Y es allí donde nosotros debemos convertirnos en gemelos y mellizos de Tomás, de pasar a ser quebrantados en la fe, en pasar a ser nosotros fervorosos, constantes y perseverantes en esa fe y entrega al mismo Jesucristo, nuestro Salvador, cuya fe que tiene que llevar obras, porque así hoy nos los dice hoy el Señor. Y repito esta frase del Evangelio: así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Por ello también la Pascua no solamente es el tiempo de el testimonio, el tiempo de la proclama, también es el tiempo del compromiso. Y creo que lo decía muy bien el Padre Luis Manuel en la homilía del día jueves, cosa que nosotros como comunidad le huimos. Como comunidad se nos hace costa arriba, se nos hace muy difícil el asumir realmente compromisos de cara a Dios. Y ciertamente tendrá algo de lógica, porque el Señor es un Dios exigente, y el Señor lo ha dicho: a quien más se les da, más se le exige. Por ello, mis hermanos, nosotros en este tiempo de Pascua, y cuando hoy se celebra la misericordia, debemos nosotros realmente estar convencidos de esa misericordia y de ese amor que el Señor sigue derramando en nosotros. Pero es importante sentirnos comunidad, hacernos sentir como iglesia, y no solamente la iglesia donde estamos, donde nos congregamos, es la iglesia doméstica, la iglesia donde soy, donde me paro, donde me desenvuelvo, donde día a día hago mis quehaceres para con mi actitud, para con mi fe, para con mis obras poder proclamar al Señor como hoy lo proclama Tomás: Señor mío y Dios mío. Cuando no tenemos a Jesús como centro, cuando no experimentamos la paz que el resucitado nos da, como decía anteriormente, vamos en declive, nos ahogamos en un vaso de agua, los problemas y dificultades se hacen enormes, nos cegamos, no comprendemos, tomamos malas decisiones, nos encerramos, como hoy están encerrados los discípulos. Nos encerramos en nuestras dificultades, en nuestros miedos, en nuestra escasez, en nuestras realidades personales, porque no damos apertura, no damos cavidad, confianza, esperanza y fe a aquel que todo lo puede, aquel
que todo lo alcanza. Pidamos pues en este segundo domingo de Pascua que el Señor resucitado abra esos cerrojos que muchas veces hacemos nosotros en nuestra misma vida espiritual, comunitaria y en comunidad. Que Él abra espacios de compromiso, espacios de compartir, espacios de alegría y de gozo, porque eso es lo que viene a concedernos el Señor, el paso de Él por nuestras vidas, y que al pasar y al estar en nuestras vidas podamos testimoniarlo con gozo, con alegría y sobre todo con mucha fe y confianza en nuestro Dios. Que no la pasemos mal como la pasaron los discípulos al no querer comprender ni entender las Escrituras. Hoy se nos concede otro don, el don del Espíritu Santo. Dice el evangelista que sopló sobre ellos y les concedió el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Respuesta de los muchachos de catequesis. ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hasta ahí, ¿verdad? Pero es más que eso. El Espíritu Santo, en primer lugar, es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos mantiene y nos sostiene en este peregrinar de fe y confianza en el Señor. El Espíritu Santo nos ilumina, y al santificarnos, que es una de las primeras gracias que el Espíritu Santo nos concede y que el Señor nos ha prometido y que nos los ha concedido, es que perdona nuestros pecados. A quien se les perdone, le quedarán perdonados, y al que no se les perdone, le quedarán sin perdonar. ¿Quiénes son esos a quienes no se les perdonarán? Los que siguen encerrados en sí mismos, los que no han dado apertura a la gracia, quienes no han colocado en medio de sí mismos, de su vida, de su fe, a Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Que el Señor pues nos bendiga y que el Señor nos ayude para poder nosotros en este seguimiento a Él ser constantes y perseverantes, y que al mismo tiempo demos frutos y hagamos obras según nuestra fe, según nuestra capacidad, según nuestra entrega y según nuestro acercamiento a Cristo Jesús, que al igual que Tomás nos dicen: acérquense. Y termino con esto. Hoy serán instituidas y renovadas cada uno de estos ministerios de la palabra y de la Sagrada Comunión. Y hay una clave en el Evangelio para todos ustedes, las ministras, José, que se prepara para el diaconado, e incluso para mí como sacerdotes, y también para todos nosotros como creyentes. Y es que el Señor quiere en la comunidad, el Señor quiere en la comunidad de fieles y creyentes una iglesia cercana. Ustedes se preparan, ustedes se disponen a recibir y a renovar este ministerio, no para ser más que los demás. No es para decir: y es que yo soy ministro, y ver a los demás así por encima del hombro. No, es para servir, es para ser cercano a ese Cristo Jesús en dos elementos importantísimos: la palabra y la Sagrada Comunión. Como dije anteriormente, a quien más se les da, más se le exige. Invitarles pues al renovar y al ser instituidos en estos ministerios, el que ustedes puedan empaparse en la palabra, meditar la palabra, que al mismo tiempo es el mismo Jesucristo que se ha hecho carne y que manifiesta sus designios de amor y misericordia para con nosotros,
y que nosotros somos instrumento para poder hacer cercano y hacer presente al Señor, sobre todo a los más alejados, a los más negreados, como decimos coloquialmente hablando, aquellos que están imposibilitados, para entonces haciéndolo a Él presente y cercano a todos aquellos que le requieren, que le necesitan y que al mismo tiempo confían y creen en Él. Que el Señor pues nos bendiga y que Él nos ayude para nosotros en este tiempo de Pascua y en nuestra vida poder tenerlo a Él como centro y culmen de nuestra existencia, y al mismo tiempo el hacernos cercanos a Él y poder vivificarlo, vivirlo en nuestra comunidad. A Él sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espero que al compartir la palabra que hemos meditado sea de mucho provecho para tu vida espiritual. Recuerda, ora, ten fe y escucha que el Señor te está hablando.